voy a armar el mundo tridimensional lo más rápido posible, ¿sí? Básicamente tengo que incorporar el archivo tri.js, ¿sí? Y armar un lienzo de dibujo 3D, ¿sí? Y de lienzo 3D. Bien, de esta manera voy a armar un script donde voy a implementar lo del mundo tridimensional. Para eso voy a crear primero unos alias. Los alias me van a ayudar a que sea más fácil el armado de objetos, ¿sí? Tree va a tener una serie de constructores para distintos objetos que podemos insertar en nuestro mundo tridimensional. Entonces voy a poner acá, voy a generar una especie de lienzo, ¿sí? 3D que va a representar a The Tree, el WebGL Renderer, ¿sí? Ese va a ser el renderizador, ¿sí? Bien, otra cosa que van a ver, por ejemplo, es cámara. Entonces voy a armar al objeto cámara y va a ser The Tree, el objeto que se llama Perspective Camera, ¿sí? Es un objeto de los que tiene. Bar, luz, voy a agregarle una luz puntual, ¿sí? Y esto se llama Tree Point Light. Bien, voy a agregar un cubo, mejor dicho, sí, geometría de cubo. Geometría de cubo. ¿Está? Y va a ser de 3, algo que se llama Box Geometry. Bien, agrego la escena, pero fíjense, lo que estoy haciendo es plantear clases, ¿sí? Tree.sn. Bien, estoy relacionando palabras que son en castellano, que me ayudan a recordar más fácil todavía la construcción de clases. De clases ya prehechas, ¿sí? Y si agrego algo más, creo que no haría falta más. Bien. A todo esto, sí, haría falta un material, ¿sí? Por ejemplo, material básico puede ser el Mesh Basic Material de 3, ¿sí? O Mesh Lambert Material o Mesh Fong Material. Pero ahora vamos a ir viendo. Le cambio esto, le actualizo, material. Perfecto. Y ahora sí voy a generar. Primero voy a trabajar con el universo 3D. Entonces voy a generar una variable universo, verso, ¿sí? Que va a ser una nueva instancia del lienzo. Paréntesis, paréntesis. Perdón, esto no es una función, es una instanciación, ¿sí? Ahora, del universo voy a definir set size un tamaño, ¿sí? Por ejemplo, 600 por 400. Bien, al universo voy a elegirle un set clear color, indicándole en el lenguaje CSS, dentro de comillas, uno de los colores de CSS. Por ejemplo, Sky Blue, ¿sí? También está el Light Blue, Purple, ¿sí? Y quizás vamos a poder ver que también está la posibilidad de generar degradés. Pero creo que con esto va. Finalmente, este objeto universo va a generar un elemento que es del tipo canvas, que se puede insertar en cualquier parte de nuestro archivo HTML, ¿sí? Ese dato que estoy solicitando se llama DOM element. Bien, si lo dejas así en punto y coma, para JavaScript es como poner un dato ahí suelto y JavaScript lo va a leer. Como no es una función, no, es un objeto, ¿sí? Es más bien un dato, ¿sí? Lo ignora, no hace nada, pero sabemos que existe, ¿sí? Por lo tanto, ahora sí tengo que hacer algo. Voy a citar al objeto identificado como ID lienzo 3D, ¿sí? Lo cito por su nombre, por su ID, ID lienzo 3D. Entonces ya sé que estoy refiriendo a ese objeto que está arriba, ¿sí? De ese objeto voy a extraer algo, voy a aplicarle que es un elemento del DOM, es un elemento, de hecho es un objeto del tipo HTML element, ¿sí? Por lo tanto, tiene todas las propiedades de un objeto de página web. Por ejemplo, la de añadir, digamos, append al final un hijo, un objeto hijo, ¿sí? Y justamente a ese lienzo le voy a incorporar el DOM element del objeto universo. DOM element, ¿sí? Se lo incorporo y entonces está pegado a ese lugar. Bien, ahora voy a revisar la página. Voy a ubicar la carpeta. Acá la carpeta. No me hace falta. Bien, hago clic en el index. Lo visito. Se va a abrir con Brave en mi caso.
Ahí está, ahí se abre y comienza la página. El problema es que, bueno, debe haber algo más. Inspecciono. Siempre trate de mantener el inspeccionador activado, ¿sí? Porque puede mostrar errores. Voy a consola y dice, mire, tiempo no es un constructor, así que tengo que corregir eso. Tiempo no, lienzo. Bien, WebGL renderer. Ahí está. Es porque hacía referencia hacia algo que no existe, ¿sí? El objeto tree es un conjunto de datos, ¿sí? Es un objeto plano, básicamente, ¿sí? Y dentro tiene un objeto WebGL renderer. Si yo le pongo algo que no existe, me va a devolver esto, va a representar algo que es un definite. Por eso lienzo está indefinido, ¿sí? Le devuelvo renderer, eso es lo que necesito. Actualizo la página, bien, y ahí va. Bien, ahora dice Univero no está definido, me comí una letra también. Puede ocurrir. Y esto está en este lugar. Guardo, actualizo y fíjense cómo se inserta el bloque. Ahora el tema es que hay que dibujar algo. Y para dibujar necesito generar una escena y una cámara. Bien, ahora voy a citar a cámara. Voy a generar una cámara 1, bar cámara 1, ¿sí? Que va a ser del tipo cámara, perspectiva. Entonces voy a poner new cámara. Bien, y pide 4 valores, ¿sí? El primero de esos valores se llama campo de visión, field of view, ¿sí? Y podemos poner un número 75, un número 45, un número 60, ¿sí? En inglés aparece como FOV o field of view, ¿sí? Bien, coma. Voy a indicarle ahora una proporción que tiene que ser el ancho dividido el alto. En este caso sabemos que el ancho es 600 y hay que dividirlo por 400, ¿sí? Enter. Ahora voy a indicar la distancia visible de los objetos, ¿sí? Digamos, un objeto más cerca de 10 unidades hacia la cámara, ¿sí? No se ve, coma. Un objeto que está a más de 100 unidades fuera de la cámara, lejos de la cámara, no se ve tampoco, ¿sí? Bueno, vamos a poner 10 acá y voy a reducir esta a 0.1, ¿sí? Cosa de que pueda llegar a ver igual aunque esté cerca. Bien, cámara 1, esa es la cámara. Ahora voy a generar la escena principal. Bien, y va a ser una nueva escena. Bien, no pide más nada. Ahora, a la escena principal le voy a agregar la cámara 1. Bien, perfecto, y ahí está. Y ahora tengo que finalmente citar al objeto universo, ¿sí? Y voy a ejecutar la función render, que requiere de dos cosas. Por un lado, la escena que necesito, escena principal, coma, y por el otro lado, la cámara que necesito. Ahí está. Entonces, guardo, actualizo, y ahí veo que se dibujó, ¿sí? Y este color cielo que hay acá. Bien, ahora lo que voy a tener que generar es un objeto para la página, ¿sí? Para la pantalla. Entonces voy a generar un objeto llamado cubo 1, por ejemplo. Cubo 1 va a ser una nueva mesh, una nueva malla de tree. Entonces voy a generar el objeto que se llama malla. Malla de tree es la palabra mesh, ¿sí? Ahí está, GeoCubo Mesh Material. Perfecto. Entonces ahora genero una nueva malla formada por dos objetos, ¿sí? La instanciación de un objeto de cubo, GeoCubo, ¿sí? Y tengo que indicarle tres valores, ¿sí? El ancho, el alto y en X, en Y y en Z, ¿sí? Bien, así, hay que mantener ese orden. X, Y, Z, ¿sí? Esas dimensiones. Coma, y el segundo que necesita la malla es un material. New material, ¿sí? Y el material necesita un objeto. Bien, y este objeto son datos. Por ejemplo, una posibilidad de datos es el color. Y puedo generar un color de tipo red, por ejemplo, y voy a generar al cubo. Finalmente tengo que a la escena principal agregar el cubo 1. Así ya lo interpreta. Entonces actualizo, visito acá. Vamos a ver qué dicen los errores. Un paréntesis que faltó.
El paréntesis puede venir... Acá está, que puse un punto y coma. Aquí el punto y coma debería ir acá, mejor dicho. ¿Sí? En esa ubicación. Ahora sí. Actualizo. Y se renderiza. El problema es que la cámara está en el mismo origen que el cubo. ¿Sí? De hecho, les voy a mostrar el editor. ¿Sí? El editor tiene esto de que me ayuda a que ya está preparado como para crear objetos 3D, ¿sí? Pero si bien tiene una parte de programación, tenemos que saber bien cómo se construye un sitio, un mundo tridimensional. Está a cargo un editor. Esta es mi modificación del editor. Saco ahí. Bien. Básicamente esto es lo que hace. Se agregó una grilla acá en el fondo como suelo, a modo de suelo, ¿sí? Pero voy a insertar lo que sería una cámara. Inserto cámara de perspectiva. Clic. Fíjense. Ahí está. Esto es lo que se inserta. ¿Sí? Y voy a ver que tiene... ¿dónde se inserta? Se inserta acá en el punto 000. ¿Sí? 0 en X. X es 0 en Z y 0 en Y. O sea, esta es la ubicación donde se genera una cámara. Bien. Y yo inserté un cubo. Así que voy a insertar un cubo. De hecho, acá aparece como prisma. Hago clic ahí. Bien. Ahí está. Y ven, también el cubo se insertó ahí adentro. ¿Sí? Y la cámara está dentro del cubo. Por lo tanto, está tratando de mirar hacia el cubo. El problema es que vamos a ver que una cara de estas solamente tiene un lado. Un lado es visible. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Voy a alejar este cubo de acá. Voy a insertar una figura de tipo plana. ¿Sí? Un rectángulo. Clic. Fíjense, ahora yo veo a la cara esta. ¿Sí? Pero si voy del otro lado, desaparece. ¿Ven cómo ese efecto de transparencia? Ahí está. Que de un lado se ve, es sólido, y del otro no se ve. ¿Sí? Bueno, ese es el problema del material. El material tiene que ser de tipo de dos lados, que se vea de dos lados. Acá en el costado voy a ver en la parte de material. Sí, voy a ver que una de las opciones de material es la de los lados. Y acá está. El lado clásico, o sea, el lado inicial es el que se llama front. Front side, mejor dicho. Si yo le pongo back, fíjense que ahora se ve del lado de atrás, pero del lado de adelante no se ve nada. ¿Sí? Bien. Y yo voy a poner de nuevo el lado que dice doble. Entonces, double side. Ahora sí veo de un lado y del otro. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con la cámara. La cámara al cubo está dentro de la cámara. La cámara está dentro del cubo. Trata de salir hacia afuera. Pero como el lado de adentro del cubo está transparente. Miren, yo voy a acercarme acá. Ahí está. ¿Ves? ¿Ven? Ahora yo estoy dentro del cubo. Por lo tanto estoy viendo para afuera. Y veo que el cubo está en esa ubicación. ¿Sí? Digo, estoy viendo los límites del cubo, ¿no? Ahí. Bien, eso es lo que tenemos que solucionar. Entonces, una posibilidad es agregarle a este material una coma, ¿sí? Para darle un nuevo dato. Y ese dato puede ser el side. ¿En qué lado se va a reflejar? Y tengo que citar del objeto tree el dato que se llama doble side. ¿Sí? Actualizo. Y ahí veo que está oscuro. Y esa oscuridad es porque la cámara está dentro del cubo y sale desde adentro hacia afuera tapando el cubo. ¿Sí? Bien. Una solución es alejar la cámara. ¿Sí? Así que voy a subir acá a la parte de la cámara. Voy a citar cámara 1.position. Le voy a poner su valor Z, ¿sí? A un número lejano. Por ejemplo, -5. Vamos a probar. Guardo. La cámara se va a alejar. Actualizo. La cámara se va a alejar -5. Pero fíjense que está apuntando hacia la nada. Así que voy a probar al revés. Le voy a poner con positivo 5. Ahí pruebo. Fíjense ahí. Me alejé y ahí estoy viendo el prisma. Desde esta ubicación. En Y no subí. En X no me moví. Pero en Z me fui alejando para atrás. Por lo tanto puedo verlo. ¿Sí? Puedo ver el cubo. Bien. Otra opción es que la cámara se desplace en el eje X alguna medida. Vamos a probar.
3, por ejemplo. Guardo, actualizo y fíjense cómo se corrió hacia un costado. Si le pongo un número negativo, el prisma se va a correr hacia el otro costado. Bien. Bien. Por último voy a levantar un poquito la cámara. Cámara 1, position en Y. Voy a ir a aumentarle, por ejemplo, el número 3. Actualizo y fíjense cómo lo veo desde arriba. Bien. Ahora, por último, yo tengo que mover al objeto de la cámara. A ver, lo voy a mostrar acá, si me deja. Miren acá. Le hago doble clic a esto, me puedo alejar. ¿Sí? Hago lo que le pasó a la cámara. Marco la cámara. Cámara, perfecto. Lo llevo para atrás. Y esto es lo que vería la cámara. ¿Sí? Lo que estamos haciendo que la cámara me muestre. Bien, acá. ¿Sí? Subo, lo levanto. Se mueve para un costado. Para acá. Y eso es lo que ve la cámara. Bien. Ahora, lo que decía que teníamos que hacer era de ver la cámara, cómo moverla, ¿sí? Digo, yo voy a levantar la cámara hacia algún lado, pero deseo que la cámara apunte hacia el cubo, ¿sí? Entonces voy a mover su parte frontal para que apunte o mire hacia el cubo, ¿sí? O en todo caso la posición del cubo. Ahora vamos a ver. Entonces digo lo siguiente. El cubo ya está creado, la cámara ya está creada. No, hasta este punto la cámara está creada, pero el cubo no está creado, así que no puedo hacer eso. Recién en este renglón el cubo ya está creado y la cámara está creada, ¿sí? Entonces acá digo que la cámara 1, ¿sí? Mire, look at, ¿sí? Al cubo 1, ¿sí? En todo caso, si esto no funciona, tengo que... no tengo que actualizar ese. Tengo que actualizar este. Sí, si esto no funciona, tengo que indicarle que del cubo lo que quiero en realidad es la posición. Ahí está. Extraigo así. Fíjense cómo la cámara, aún movida, ahora está apuntando, giró automáticamente para tratar de mirar el centro del cubo. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos el problema de que no hay luz. Por eso se ve oscuro, se ve negro. ¿Sí? Ahí está. Lo mismo le va a ocurrir acá. No hay luz. Entonces, lo que tenemos que hacer es insertar un bloque de luz, por ejemplo, luz puntual. ¿Sí? Se va a insertar en el punto 000, así que lo voy a mover para alguna ubicación. Acá, muevo por aquí. ¿Sí? Y ahí tengo el cubo, que va a tener su propia sombra. Bien, ahora voy a generar lo siguiente. Un segundito. Ahí está. Reviso. Voy a la parte de la luz. Bien, entonces ahora voy a generar una nueva luz. Var luz 1 va a ser igual a una nueva instancia del objeto luz y requiere de dos cosas. Por un lado, un color, un número, un código RGB de un color, pero formado por un número en binario o en hexadecimal. ¿Sí? En JavaScript con 0x formamos números con hexadecimal. Por ejemplo, y tengo que pensar en RGB. Por ejemplo, cuánto de rojo, cuánto de verde y cuánto de azul. Yo quiero una luz blanca, así que pongo todo de rojo, todo de verde y todo de azul. ¿Sí? Voy a generar. Bien, lo siguiente tiene que ver con la intensidad. ¿Sí? La vamos a poner 0,1 y 100. Bien, yo ya agregué la luz. Ahora a la luz, mejor dicho, sí, a la luz la voy a reposicionar. ¿Sí? Le voy a cambiar su posición. Pero si quiero definir de un saque el X, Y y Z, puedo agregarle un punto set para agregarle, acá está la posición. ¿Sí? Por ejemplo, quiero que esté en 10,10,10. Ahí va. Listo. Esto era la cercanía de los elementos. Un objeto a menos de 0,1 va a ser iluminado. Un objeto hasta 100 va a ser iluminado también. ¿Sí? Bien, cambié la posición. Ahora tomo la escena principal, .add, y voy a añadir esta luz. Luz 1. Guardo. Actualizo. Y ahí voy a ver que se ilumina. ¿Se ilumina o no se ilumina? ¿Sí? En todo caso puedo ir programando también acá.
¿sí? Ahora tengo que ubicarme. Voy a poner luz 1, pongo enter y ahí me lo muestra, ¿sí? Voy a cambiar la luz, luz 1.position.i y le voy a bajar a 2, enter. No veo nada, no veo ninguna diferencia. Quizás la luz está del otro lado, ¿sí? Así que también le voy a cambiar la posición X a un número negativo, 10. Y la posición Z, no, ya, ahora me acuerdo, ¿sí? La cuestión es que no renderizamos de nuevo, ¿sí? Así que tengo que renderizar. Tengo que citar al universo 3D, ¿sí? Voy a ejecutar la función render, cito a la escena principal, cito a la cámara que va a renderizarla, enter. Y ahí debería actualizarse, ¿sí? Bien, vuelvo a luz 1, position, lo defino en set 10,10,10, enter, vuelvo a renderizar y debería verse algún cambio. No veo ningún cambio, así que quizás haya que prever algo más. Finalmente, este elemento de render, ¿sí?, lo renderiza una sola vez. Si yo lo que necesito es renderizar muchas veces porque van a haber animaciones, ¿sí?, voy a tener que indicarle lo siguiente. Voy a tener que generar un intervalo, ¿sí?, donde el intervalo pide una función y también pide una cantidad de milisegundos, por ejemplo cada 50 milisegundos, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Vamos a renderizar esto muchas veces, ahí está, guardo, actualizo, ahí se está renderizando todo el tiempo, ¿sí? Ahora cito el cubo, cubo1.position.x y le voy a ir sumando dos lugares y fíjense cómo se movió y se actualizó porque se está actualizando. Bien, ahí está. Voy a generar un nuevo programita, por ejemplo setInterval, con una función que lo que va a hacer es que del cubo 1 la posición en x se vaya sumando, mejor dicho, que se vaya restando, ¿sí? Por ejemplo 0.1 cada vez que se ejecuta esta función. Cierro la función, le indico una medida, ahí está, cierro el setInterval, lo ejecuto y fíjense cómo se va moviendo. Chao, nos vemos. Bueno, tengo que corregir lo de la luz, pero eso lo veremos en un ratito. Muchas gracias.